La planificación urbana contribuye de manera determinante en la definición de los espacios y lo podemos ver con ejemplos súper claros en lugares en donde tenemos carencia de temas de agua, carencia en el fondo de la recolección de basura, un desorden importante que se traduce en importantes tacos, en la movilidad, etc. Las nuevas tecnologías en el análisis de los territorios resultan fundamentales porque hoy en día parte importante del diagnóstico se hace a través de herramientas como los sistemas de información geográfica, el análisis de los datos con herramientas de programación. Estamos incorporando también temas relativos a Big Data que permiten una mirada transversal e interdisciplinaria. Mientras nosotros seamos capaces de planificar esos lugares y tener una mirada prospectiva vinculada a estos diagnósticos, podemos mejorar de forma importante la situación de estas áreas que hoy día en el fondo generan un caos importante. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por venir a este seminario sobre ciudades amigables y sostenibles para las personas mayores. Este seminario nace en el marco de un proyecto Fondesit sobre justamente el lugar del envejecimiento urbano, donde a lo largo de 3 años hemos tratado de entender un poco cómo funciona. En el caso de Santiago, la posibilidad que las personas mayores tienen de participar en actividades y cuánto la ciudad a sus diferentes escalas, desde el barrio hasta la comuna y la ciudad en general, ofrecen oportunidades y cuánto las personas mayores pueden aprovechar de ellas. Por eso nos parecía una muy buena idea poder cerrar el proyecto, no solo con una presentación de resultados, igual algo le va a tocar ver, digamos, por unos minutos, pero no tener un cierre, sino al contrario, poder abrir más la conversación. Y de aquí la idea de invitar a un destacado investigador en estos temas, Diego Sánchez González, que después le presentaré con más detalle, y también abrir una conversación con y otras colegas, Geraldine Herman, Sara Caro, Jorge Díaz, que desde diferentes veredas trabajan con ese tema. Pero para poder introducir un poco, ¿no?, el contexto de esa conversación y poder también un poco explicar qué se ha trabajado a lo largo de estos años y también poder poner, ¿no? Plantear unos temas que pueden vincularse siendo la conversación que va a seguir después, quería partir introduciendo un poco, ¿no?, algunos resultados de este estudio que, como comentaba, partió con la pregunta sobre hasta qué punto o en qué manera, más bien, de qué manera la ciudad ofrece oportunidades a sus habitantes mayores, cómo las personas mayores pueden acceder a estas oportunidades y cómo finalmente terminan aprovechando estas oportunidades. Es decir, un lugar que ofrece más oportunidades hace que efectivamente una persona haga más cosas, participe en más actividades, salga más de su casa también cuando está en una edad más avanzada, y además, sabiendo que Santiago es una ciudad desigual, cómo cambia la disponibilidad de oportunidades a lo largo de la ciudad. Y además, si una persona se mueve más, participa en más actividades, también se mueve más, realiza más actividad física, y eso partiendo de la hipótesis de que hoy en día las personas mayores no se limitan a vivir en el entorno más inmediato, ¿no?, en unas pocas cuadras alrededor de su casa, sino que ocupan la ciudad en sus diferentes escalas. Entonces, partimos viendo primero lo que comentaba respecto a las oportunidades que ofrece la ciudad. Cómo los distintos barrios de Santiago ofrecen distintas oportunidades a las personas mayores. Aquí lo que hicimos fue primero ver, bueno, cuáles son los barrios de Santiago donde se concentra más población mayor, y ahí se ve en el mapa a la izquierda que tenemos como un gran anillo, ¿no?, colorado. Más clarito están zonas como Santiago Centro o las comunas más periféricas, donde la población en promedio es más joven. Y dentro de este gran anillo que identificamos con más presencia de personas mayores, vimos primero cuántas oportunidades tiene a disposición una persona mayor si sale de su casa y camina 10 minutos. Cuántos parques, cuánto comercio, cuántos servicios de salud. Y sumando y con distintos cálculos, llegamos a definir, bueno, ¿tiene acceso a una cantidad suficiente o insuficiente
de oportunidades. Todos los barrios en amarillo son los que tienen una buena disponibilidad de oportunidades, los grises los que tienen una disponibilidad insuficiente. Después vimos, bueno, si una persona tiene que salir de su barrio porque quizá no tiene suficientes servicios cerca de donde vive, puede hacerlo caminando a una estación de metro o caminando, por ejemplo, a un paradero del transporte público. Después de ver esto, entonces vemos que hay una variedad de situaciones, pero vemos mucho gris. Y esto es porque casi mitad de las personas mayores que viven en este anillo viven en un barrio que no tiene suficientes oportunidades y donde puedo llegar caminando a un paradero de una micro. Pero después, donde me puede llevar esta micro, bueno, está por ver. Por eso, después de ese primer análisis, y ahí nos enfocamos a la derecha en los barrios que tienen más alta presencia de población mayor, quisimos ver no solo las oportunidades, sino qué hacen realmente las personas mayores que viven en diferentes barrios. Trabajamos ahí con 8 categorías: barrios que tienen suficiente e insuficiente acceso a oportunidades locales, barrios donde puedo llegar caminando en la estación del metro, a un paradero, barrios donde la población es acomodada o no acomodada, y de ahí trabajamos en 8 barrios en distintas comunas de Santiago, en Ñuñoa, Peñalolén, La Florida, Pedro Aguirre Cerda, y ahí trabajamos con 10 personas en cada barrio. Los entrevistamos, preguntamos a dónde iban, por una semana medimos con acelerómetro cuántos pasos dan, cuánto son efectivamente activas, cuánto movimiento realizan, preguntamos los lugares a dónde van, para realizar qué actividad, etcétera. Y empezamos a ver en realidad que, como se puede ver por las imágenes, los barrios con los que trabajamos son bien diferentes, pero a pesar de esto, sus habitantes a veces tienen prácticas o actividades en común. Por ejemplo, es cuestión de ver el barrio Naciones Unidas en la comuna de Ñuñoa y la población de Ávila en Pedro Aguirre Cerda. Naciones Unidas, ya solo la imagen muestra que son barrios bien diferentes. Naciones Unidas, puedo salir de mi casa y llegar a muchas oportunidades, puedo llegar caminando un metro y en promedio sus habitantes realizan 7.100 pasos al día. Población de Ávila, muy distinto. Caminando en mi barrio puedo llegar a pocas oportunidades, caminando puedo llegar solo a un paradero y sus habitantes también tienen un promedio de pasos parecidos. Interesante también de lo que descubrimos que efectivamente hay varios elementos en común y donde efectivamente la escala del barrio, independiente de sus características, es súper importante para la persona mayor. En promedio, la persona con la que trabajamos, que fueron 84 en 9 barrios, realizan 6.100 pasos por día, un poquito por debajo del promedio que se sugiere para que una persona se mantenga activa, visitan 11 lugares a la semana y 2 de 3 desplazamientos que realizan, 2 de 3 lugares a los que van, están en su barrio y llegan ahí a pie. Y de nuevo, esto es algo bastante transversal. En barrios que tienen muchas o pocas oportunidades, se mantiene un poco ese porcentaje alto de viajes que se realizan en el barrio y que se realizan caminando. Otra cosa interesante, tal vez tiene que ver con la persona con la que trabajamos. Muchas mujeres, muchas personas activas que siguen saliendo mucho de su casa, tienen una buena percepción de su experiencia en movimiento y del lugar en el que habitan. El 90% dice que el ambiente en el que se mueven es agradable, que están satisfechos con su experiencia de movilidad, pero después entrando a analizar los datos, ¿no?, de lo que pudimos ver a través de entrevistas, midiendo lo que hacen a lo largo de la semana, vimos que los barrios, las oportunidades que ofrecen, es decir, lo que yo puedo hacer y lo que realmente hago, la cantidad de lugares a donde voy, dónde están ubicados, etcétera, no están tan relacionados. Es decir, lugares donde yo tengo más oportunidades no significan que yo me voy a mover menos o más. Probablemente tenemos que mirar en otras direcciones para entender efectivamente qué hacen que una persona mayor decida de quedarse más dentro de su barrio o quizá salir más. Y vimos también que no hay una relación tan clara, ¿no?, de nuevo, entre las oportunidades que tengo a disposición en mi barrio y los lugares que visito o cuánto camino. Pero sí una relación clara entre el hecho de que si yo voy a más lugares, también camino más. Entonces ahí quizá hay algo que tiene que ver con estas oportunidades más locales, aunque se trata de una relación quizá no tan inmediata. Y otro elemento interesante que nos sorprendió es ver que las personas
cuidadoras que están a cargo de personas o también personas de bajos ingresos tienden a tener espacios de actividad más pequeño, es decir, tienden a moverse más a una escala local, que es interesante en ambos casos porque habla de alguna manera de ciertos vínculos o limitaciones que se pueden ver asociadas a esas dos categorías. Entonces, para abrir la verdad la conversación y dar el paso a la presentación de Diego, vemos que, como ya se puede imaginar, ¿no? Por las características de Santiago, tenemos barrios distintos donde viven las personas mayores, barrios que ofrecen distintas oportunidades, que reflejan las desigualdades de la ciudad, pero aparentemente vemos que las personas mayores aprovechan de diferentes maneras las mismas oportunidades de un lugar y nos habla quizás de la importancia de considerar la caminata y la movilidad en general, no solo como una actividad relacionada a lo espacial o a cierta, digamos, instrumentalidad. Me muevo porque tengo que llegar a un lugar o me muevo de manera que está estrictamente vinculada solo al lugar en el que vivo, sino hay otras dimensiones también vinculadas probablemente a las dimensiones sociales de la movilidad, a las interacciones que se pueden mantener gracias a la posibilidad de moverse, etcétera, que influyen en lo que efectivamente hacen las personas mayores a la hora de movilizarse por sus barrios. Y esto también nos muestra, por un lado, la importancia, una vez más, de la escala barrial, pero entendiendo como esa proximidad, no como algo que está vinculado solo a unas pocas cuadras en el entorno de donde vive la persona mayor, sino algo que va cambiando y adquiriendo, ¿no? diferentes formas dependiendo del lugar que tomamos en consideración y también la necesidad de tomar en cuenta los aportes de diferentes disciplinas para poder entender cómo funciona hoy día la ciudad y cómo planificar ciudades que sean realmente amigables para las personas mayores, porque desde la planificación urbana y las disciplinas que tienen que ver con el espacio podemos entender algunas dimensiones, pero con enfoques vinculados a otras disciplinas de las ciencias sociales o de también disciplinas médicas, podemos entender otras dimensiones que son relevantes justamente para entender no solo cómo hoy día las personas mayores utilizan los espacios de las ciudades que habitan, sino también cómo ir adaptando y mejorando los espacios de las ciudades que habitamos para una población que ya hoy está envejeciendo de manera importante. Así que por eso, llegando un poco con estas conclusiones muy preliminares, le voy a dar el paso ahora, bueno, a alguien que no solo ha estudiado ampliamente el tema, sino que lo ha podido analizar en diferentes contextos. Así que invito a pasar a Diego Sánchez González, que es geógrafo, doctor en geografía, profesor actualmente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y tiene mucha experiencia en el ámbito de la gerontología ambiental, de la geografía del envejecimiento, habiendo trabajado en esos temas no solo en España, sino en varios países de América Latina, en México sobre todo, y seguramente lo que nos va a mostrar va a estar reflejando, digamos, la amplia trayectoria que tiene en este ámbito y permite no solo vincularse a esos temas, sino abrir nuevas interrogantes y también mostrar nuevas experiencias que van en esa dirección. Así que lo recibimos con un aplauso y le paso la palabra. Bueno, para mí. Hola, hola. Bueno, no hace falta, yo es que soy un poco de. Eso sí, eso sí. No hace falta, es que no soy muy amigo del micrófono. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale, vale, es que me siento muy cantante. Yo soy muy profesor y eso me siento raro. Bien, en primer lugar, quiero agradecer enormemente la invitación por parte de esta casa de estudios y en particular a Giovanni por la invitación que me hizo hace tiempo para estar aquí con vosotros. Yo de verdad estoy muy agradecido y siempre es una oportunidad para intercambiar, para aprender y creo que es ahí donde surgen las preguntas sobre las cuales avanza el conocimiento. Yo creo que es importante moverse y un andaluz que soy del sur de España, más todavía. Bien, voy a hablaros un poco de algunas cuestiones que me parecen. A ver, ¿puedes poner el PDF? Es que el PDF va más rápido porque este no sé por qué le puse. Si el PDF, si puedes. Es que si no va a ir uno a uno y tarda mucho. Disculpad las cuestiones técnicas. Espera, este es el PDF, sí. Sí, por modo. Ahí está. Es que es mucho más fácil. Así. Bien, pues voy a hablaros un poco
mi experiencia en torno a todo lo que tiene que ver con el tema del entorno y las personas mayores. Mirad, hace ya algunos años, y nunca mejor dicho, varias décadas que trabajo este tema y lo hago con verdadera pasión, porque es un tema que siempre yo digo y le digo a mis alumnos que hay que trabajar sobre temas que nos gusten. Alguno dirá, "Uy, ¿yo qué hago aquí? A mí no me gusta el tema de los mayores y pienso, pues os digo una cosa, las ciudades y el mundo en sí está cambiando y hay algo fundamental en las facultades de arquitectura. Yo he trabajado muchos años en una facultad de arquitectura y lo sigo diciendo, será un tema crucial para las facultades de arquitectura, todo lo que tiene que ver con los estudios territoriales y cuestiones que tienen que ver con la ciudad. Pero en definitiva nos afecta a todos. Mirad, hace ya más de 50 años, los investigadores de todo el mundo empezaron a darse cuenta que la población estaba envejeciendo. Hace 50 años, no tanto, la gente creía que vivía más años por su genética y miraba a los abuelos. Eso hoy día ha quedado descartado. De hecho, solamente el hecho de que tú vivas más o menos depende en un 28%. Es decir, si tú tienes un antepasado no significa que tú vas a vivir más. ¿Sabéis cuál es el éxito o no de que vivamos más? De nuestro entorno. Eso me hizo, hace muchos años, interesarme como geógrafo por el envejecimiento. Digo, yo quiero vivir más, entonces si el entorno importa mucho, entonces vamos a aprender de él. Entonces hice también un máster o maestría en gerontología para aprender. Y mi tesis doctoral y todo lo que he hecho a lo largo de mi vida ha tratado de entender cómo el entorno nos puede ayudar a envejecer mejor. Creo que es algo que aquí vamos a tratar a lo largo de esta presentación de descubrir qué es eso de las ciudades amigables. Voy a adelantaros ya algún rótulo. No hay ciudades amigables. Mira, he viajado por una parte del mundo y con tristeza cuando yo veía esos artículos y esos anuncios, aquí ciudad amigable en tal ciudad. Y resulta que cuando llegas de amigable nada. Hay proyectos amigables muy interesantes. Os adelanto ya que estamos equivocados y tratamos de copiar sin adaptar de manera cuidadosa esos proyectos o intervenciones amigables. Si lo copiamos tal cual, fracasaremos. Y os adelanto que ese es uno de los grandes problemas cuando tratamos, por ejemplo, de intentar traernos un proyecto, por ejemplo, del mundo anglosajón a la España o, por ejemplo, a la Europa mediterránea o a América Latina. Creo que es un grave error. Así que cuidado con lo que copiamos, hay que tomar en cuenta. Bueno, voy a hablaros sobre los retos que tenemos, vamos a hablar un poco de relaciones adaptativas y desadaptativas. Bien, voy a hacer, porque yo me enrollo mucho, digo por falta de tiempo, pero ya sabéis, estamos envejeciendo. No hace falta que os diga, la población mundial envejece y va a envejecer mucho más, y sobre todo en las ciudades. El 70% de la población del mundo o más va a vivir en las ciudades, pero en las ciudades de América Latina aún más. Esto es una cuestión, porque estamos hablando de medias. La población envejece y va a envejecer en las ciudades. Y eso genera retos que tendríamos que estar abordando en las facultades. Y no lo estamos haciendo. Pensamos en la ciudad como una ciudad en la que el adulto es el que predomina, pero no la persona mayor. Y las cifras son bien claras. 1 de cada 4 chilenos tendrá 65 más años en muy poco tiempo. Y lo que me parece más grave aún es que casi un 10% de la población tendrá 80 más años y graves problemas de dependencia. Por cierto, se habla de personas mayores, pero os adelanto una cosa. Tenemos un error a la hora de plantear cosas como, por ejemplo, el número de pasos. Mirad, se utiliza eso los 10.000 pasos, pero no tiene ningún sentido porque hablaremos más adelante de que eso no cabe para la gente mayor. Tenemos que establecer, por ejemplo, 3 colectivos a la hora de hacer modelos de movilidad. Entonces, si utilizamos modelos de 10.000 pasos, en el fondo estamos recuperando ese tipo de cosas, tenemos que tenerlas muy en cuenta. Vamos a ir viendo, pues yo creo la mejor manera. Bien, es curioso. ¿Sabéis una cosa? Cuando lo escuché la primera vez, ¡guay! Es verdad, envejecimiento saludable. Por cierto, esto es como continuación de aquella década que fue la anterior, que se llamó la década de lo que se conoció envejecimiento activo. De hecho, las ciudades amigables surgen en la década del envejecimiento activo y ahora saludable. Y es curioso, pero todos hablan de lo importante y todos sabemos una cosa, vamos a vivir más. Y uno dice, qué bien. Bueno, depende.
Yo digo ¿por qué? Porque hay una cosa que está clara. Los gobiernos están muy preocupados. Los sistemas de pensiones, el servicio de salud, se pensó para que viviéramos 10 años después de jubilarnos. Es así de cruel. Sin embargo, ahora las personas viven mucho más años. Y entonces, ¿qué nos importa? Que vivan muchos años con buena salud. Por eso promocionan estilos de vida saludables a lo largo de la vida. Y hay que, por tanto, cambiar la forma de ver el envejecimiento, también de entender qué es eso de un entorno amigable. Después vamos a ver qué es eso de amigable, que por cierto, una de las cosas que más me ha sorprendido en mis años es que la gente no tiene, a veces, y digo los medios de comunicación, políticos y académicos, todavía no saben ni lo que es amigable. Se ha utilizado como, no sé, como lo light en los alimentos. Se utiliza para todo, o lo bio. Y a veces utilizamos de manera equivocada un término como amigable. Y una cuestión que es fundamental, si cada vez va a haber más gente de mucha edad, tenemos que diseñar una ciudad para personas que van a tener un cierto deterioro cognitivo o funcional. Y eso no aparece. Hablamos como las personas mayores, sujetos que literalmente pueden ser autónomos. Y eso no es así. Recordad que a partir de los 80 años, 1 de cada 3 va a presentar una cierta o fuerte discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿La tercera parte de la población no la estamos cargando? Perdona que hable así de claro. Bien, es curioso porque esto es lo importante para muchos gobiernos. Por eso llamaron a la OMS y dijeron, uy, mis gráficas son malísimas. Voy a tener un montón de gente mayor y enferma. Por favor, ¿qué vamos a hacer? Pues es la única manera, hacer que la gente llegue bien, con buena salud, y así reducir el creciente gasto en salud y dependencia, que es enorme. Y por cierto, este es uno de los grandes problemas. Yo soy asesor del gobierno en España y de hecho me reúno voy a caer un día de esto y así voy a ser discapacidad. Y os digo una cosa, por mucho que nos pregunten, os digo una cosa, no tenemos ni idea cómo pagar esto. Y en Chile vais a tener un grave problema. Y ese problema sigue sin resolverse. Y eso implica viviendas, ciudad, movilidad. ¿Sabéis por qué es tan importante el envejecimiento saludable? Porque vamos a vivir más y, señores, tenemos que trabajar más y durante más años. Así llegas sano para trabajar más años. En todo el mundo vamos a retrasar la edad de jubilación. La idea murió trabajando. No porque quiso, sino porque era obligado. Bien, las ciudades amigables que surgen en el 2007 dieron lugar a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables. Y hoy día hay más de 1.606 ciudades y comunidades amigables. Es curioso, España y Chile tienen una cosa en particular, son de los países que más municipios o comunas se han adherido a este programa. No significa, repito, que tengan ciudades amigables. Ojo, es que a veces, y que conste que yo sea, me da vergüenza, pero es la verdad. Bien, recuerdo un político que me dijo una vez, Diego, ¿por qué no lo llamamos que tenemos ya una ciudad amigable? Y digo, ¿por qué no puedo llamar esto una ciudad amigable? Tenemos barrios que están en ese sentido, pero tú no llames ciudad amigable a lo que tienes. Bien, me voy a plantear 2 preguntas. ¿Qué desafíos plantea hacer una ciudad amigable y cómo podemos crear entornos amigables? Yo creo que desde la planificación tenemos que ir hacia esas 2 cuestiones. Bien, no me quiero enrollar, pero voy a ir rápido en desafíos y oportunidades. Mirad, las ciudades y comunidades amigables surgen con una escala local. Eso es muy importante. 2, el tema de adaptar los entornos, los servicios y la estructura. De hecho, ¿veis la margarita? Eso es lo clave. Cada uno de vosotros se puede especializar en un área, en vivienda. Generalmente, la suma de todos los esfuerzos dan esos entornos amigables. Y hay que pensar de una perspectiva de que a veces yo he escuchado la palabra ciudades amigables para. Olvidad eso, es con las personas mayores. Eso es un error que se comete. Intentad poner siempre con. Eso es muy importante porque nos habla de participación con los mayores, empoderamiento y gobernanza. Y cuando hablamos de colaboración, tiene que ser política, técnica, y cuando habla técnica es muy importante nosotros como colectivo, profesional y social. Si no lo hacemos así, no conseguimos esa planificación municipal desde una perspectiva transversal. Bien,
Pero los estudios, y os garantizo que eso sí he hecho bastante, o por lo menos intentado, y con otros colegas vemos con preocupación que los diagnósticos sobre ciudades amigables nos están revelando muchas cosas. Una, que muchos municipios no han seguido, de curioso, y están adheridos a la red. Nosotros hicimos un proyecto ahora para el Inserso en España, y es curioso, de las tantas municipios que están adheridos, una parte ni siquiera había cumplido con el protocolo de Vancouver. Es un poco surrealista, soy amigable y no lo cumplo. Y los sesgos, que esto es uno de los grandes problemas. ¿Sabéis? Uno de los problemas que a día de hoy sigue estando es que sistemáticamente se sigue excluyendo a una parte de la población mayor. Evidentemente, sobre todo si vives en barrios desfavorecidos, pero también estamos hablando de colectivos con una alta vulnerabilidad, discapacitados, personas con deterioro funcional o cognitivo importante. Y los efectos no deseados, algunos proyectos amigables, yo lo he visto, por ejemplo, en Bélgica o en Francia o en Inglaterra, que han generado al final. Son amigables, pero lo que han provocado es exclusión de las personas mayores. Es curioso. El famoso proyecto amigable excluyó a los mayores. ¿Qué amigable es ese? Eso sí, quedaba muy bonito. Y lo inauguraron y todos los de trabajo social, pero se cargaron a la mitad de la... O sea, es una cuestión importante. Exacerbó las desigualdades, imagino, a colectivos con alta vulnerabilidad. ¿Y cuáles son las nuevas demandas que están hablando? Y hay autores que así, Buffel, Rodríguez y otros, comentan la necesidad de revisar este protocolo que ha quedado obsoleto. Conceptos como la multiculturalidad, el enfoque de género, el cambio climático es uno de los temas que más estudio. No aparece en la soledad, eso no aparece en las ciudades amigables. Y hay una cuestión importante, hay que impulsar la coordinación, el apoyo, el compromiso político a largo plazo. Muchos de los problemas es que se interrumpen o la viabilidad económica. A ver, hacer un proyecto amigable implica financiación. Eso es uno de los grandes problemas. Yo cuando me reúno con gobiernos municipales, hablemos de dinero también. Seamos honestos. Yo siempre digo que hay que hacer con los pies sobre la tierra y decir, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? A veces queremos hacer muchas cosas, pero quizás haya que dimensionar lo que se puede. Y la formación de recursos humanos. Bien, vamos a ir un poco a investigación, que me gusta mucho. Lo primero es que la comunidad científica está tratando de desvelar qué es eso de un entorno amigable, qué características físicas y sociales promueven ese envejecimiento, ¿de acuerdo? Hay que hablar de escalas. Giovanni lo comentaba, escala micro, meso o macro. La escala temporal, longitudinal o transversal son claras. Y comento uno de los grandes problemas. Se trivializa muchísimo el concepto de amigable. Muchas de las intervenciones amigables no lo son. Ahora veremos por qué. Y dos, muchos de los modelos o intervenciones amigables, os lo garantizo, me gustaría que visitarais alguno, que fuéramos físicamente todos allí. A ver si esa máquina algún día, yo espero, si el futuro me acompaña, ir allí físicamente con todos los que estamos aquí y ver que realmente eso no es amigable. Entonces es importante que a veces lo que tomamos como amigable en un país no encaja ni en la realidad social, ni ambiental, ni climática de ese lugar. Bien, yo he hecho estudios y bueno, vemos una revisión bibliográfica que hicimos en el 2020, que la publicamos. Bueno, pues descubrimos, por ejemplo, que hay muy pocos estudios longitudinales. Es muy difícil evaluar un proyecto amigable si no hace mínimamente un estudio longitudinal. Os recomiendo que siempre en investigación hagáis estudio longitudinal si podéis. Pedid siempre mucho dinero, yo soy evaluador de proyectos, así que pedid mucho dinero porque siempre quitamos un poco y que sea muchos años, a ver si podéis. Y un problema que detectamos en los artículos fue el hecho de que, curioso, publicado en revistas de alto impacto, y descubrimos ese tipo de errores que llama mucho la atención. Yo suelo evaluar bastantes artículos al año y me cargo un montón precisamente por estos problemas. Digo, aquellos alumnos, esos son los problemas que yo suelo detectar en mis evaluaciones en los manuscritos, entonces ya lo sabéis, si alguno quiere podemos hablar sobre ello. Pero el tema que más trabajo es la gerontología ambiental. Y la gerontología ambiental está tratando de analizar, conocer, modificar y optimizar la relación entre el entorno y la persona que envejece. Es curioso, esa relación puede ser adaptativa o desadaptativa. Cuando es adaptativa se promueve el entorno amigable y por tanto el envejecimiento saludable. Cuando es desadaptativa
se favorece una relación desadaptativa, se favorece la vulnerabilidad y se limita ese entorno amigable. Precisamente, ¿qué es un gerontólogo ambiental? Bueno, pues básicamente lo que nos une es ese estudio de esa relación envejecimiento-entorno. Y ahí, pues, arquitectos, diseñadores, planificadores, urbanistas, sociólogos ambientales, geógrafos, sociólogos, antropólogos, es decir, hay una gama amplia de profesionales que nos interesa eso mismo y trabajamos intercambiando teorías y métodos. Estos gerontólogos tratan de investigar cómo las personas pueden beneficiarse de una mejor planificación urbana, territorial, y donde el diseño puede ser clave en promover entornos amigables. Hemos descubierto, y eso sí se ha demostrado en determinados estudios de patologías como el Alzheimer y otras, cómo el control del ambiente puede influir en el bienestar físico emocional de las personas mayores. Por eso es fundamental propiciar entornos amigables donde podamos envejecer en el lugar. Eso es clave. EDRA es una de las asociaciones de tantas que hay donde ya la gerontología ambiental es una pieza clave, ¿no? Bien, ¿qué son las relaciones desadaptativas? Pues como ya he dicho, esa relación puede ser propositiva o, en este caso, negativa, ¿no? Los estudios que hemos hecho en entornos urbanos demuestran que esa relación desadaptativa nos lleva a una relación de desequilibrio entre las capacidades de las personas mayores y las presiones del ambiente. Y es curioso porque vemos, curiosamente, hoy cada vez llegamos mejor a la vejez. De verdad que llegamos mejor. Por eso se habla de retrasar la edad de jubilación. Sin embargo, con el tiempo empezamos a perder capacidades funcionales y cognitivas. Empezamos a presentar enfermedades crónicas. Y por último, si vivimos muchos años, normalmente presentamos discapacidad y dependencia. Pero ojo, el ambiente acelera estos procesos. Si consiguiéramos hacer ciudades mejores que promuevan lo que se conoce como el envejecimiento saludable, podríamos hacer que este periodo fuera mucho más largo y estos mucho más cortos. Ojo, ¿imagináis eso? Sería fantástico. Bien, esto es uno de los modelos que más clásicos para hablar como algunos investigadores ya en los años 70 hablaban de cómo teóricamente se puede ver esa relación entre la capacidad que tienen de adaptarse las personas mayores a las presiones del ambiente. Lo que está claro es que a medida que envejecemos se incrementan las necesidades de ayuda, porque generalmente la persona necesita adaptarse y en este caso las limitaciones agudizan o dificultan esa adaptación. Precisamente cuando hablamos de ciudades o entornos o viviendas o espacios públicos limitantes, lo que estamos hablando es de entornos que no favorecen el envejecimiento, que no favorecen esa autonomía, esa independencia del sujeto. Eso nos habla de barreras arquitectónicas que todos podemos tener en mente, inaccesibilidad de los servicios, pero también aspectos que tienen que ver con la cuestión social, ¿no? Y hablamos de un envejecimiento que se limita, un envejecimiento saludable que se ve limitado, y hablamos de problemas de salud, seguridad y participación. Cuando generalmente pasa eso, los resultados son bastante negativos. Voy a empezar por el tema de la vivienda. Voy a ir rápido. La vivienda, generalmente, todos los estudios dicen, la mayor parte de la gente quiere envejecer en su casa. Sin embargo, Golan y otros autores evidencian que eso no siempre es factible. Recordad, más del 60% de los accidentes, me río porque todo el mundo siempre cree que el entorno más seguro es el de la casa. Pues os garantizo, la probabilidad de caerse dentro de la casa es infinita. El 62% de los accidentes que podemos padecer se darán en la casa. Así que muchas veces uno dice, voy a salir a la calle y no, es en la casa donde puede sufrir ese problema, ¿no? Y además, ¿a quién afecta más? Es la probabilidad de caerse, de sufrir una rotura de cadera, se da sobre todo en personas evidentemente, con problemas funcionales. Eso nos lleva a la necesidad de reflexionar sobre el tipo de vivienda y sobre la necesidad de si tienen los mayores la capacidad y el conocimiento de adaptar sus entornos, de hacerlos amigables. Muchos desconocen la manera de adaptarlos. Esto nos lleva a la necesidad de transmitir el conocimiento y también de los apoyos necesarios para que eso se pueda dar. O de lo contrario,
la mejor estrategia es la reubicación. Cuando la persona no puede adaptarse en el entorno, es importante la reubicación, que la tenemos como, hemos puesto como un pilar básico que la gente envejezca en la vivienda. Os lo garantizo que es un error. Es importante tener en cuenta que en determinados casos lo mejor sería la reubicación. Porque si no, esa persona en muchos casos no tiene la capacidad de recibir ayuda. Y dos, en muchos casos el hecho de que esté incrementándose las personas con problemas de aislamiento social y soledad tienen que ver precisamente con las malas condiciones de la vivienda y del barrio. Entonces sí habría que pensar en eso. Más de la mitad de las personas mayores tienen problemas. Recordad que la vejez implica viudedad, etcétera, la muerte de amigos, etcétera. Es curioso porque cuando hablamos de este modelo de ciudad, hablamos de espacios públicos que son fantásticos. Los espacios públicos en muchos casos están hechos desde una perspectiva del adulto. Esto nos lleva a pensar que las ciudades no son amigables, dificultan caminar. De hecho, esta es una cuestión importante. Las ciudades del mundo no invitan a caminar. Tenemos espacios y claro, por supuesto hay diferencias en unas ciudades y otras, pero en este caso no es así. Es curioso porque se calcula, hay estudios, de hecho vais a intentar, pero es difícil intentar decir cuántos son los minutos. Lo que la OMS dice que para las personas mayores de 65 años son 22 minutos, pero si tienen más de 80 son menos. Y depende de las capacidades. Repito, no podemos hacer como si todas las personas mayores tuvieran ese mismo patrón. ¿De acuerdo? Lo importante es ajustar y entender las características. Mirad, un estudio que hicieron sobre por qué, cómo vemos la ciudad, siempre pensamos desde una perspectiva del sujeto peatón, autónomo, independiente, pero mirad, la ciudad de Barcelona se representó las calles que les gustaba más, que se tenía más habitabilidad para vivir. Y resulta que no son iguales. La gente joven, la gente que tiene mucha autonomía, veía la ciudad de manera diferente. La gente mayor ve esas calles que son más tranquilas, menos transitadas, con más espacios verdes o plazas más tranquilas de los centros históricos, con equipamientos adaptados a una ciudad más tranquila. La de los jóvenes, los adultos, con calles, comercios, vida, bullicio. Por eso a veces equivocamos cómo vemos la ciudad unos y otros. Mira, un estudio que hicimos nosotros, en este caso en la ciudad de Hermosillo, tratamos de ver la accesibilidad en relación al aislamiento. Los espacios públicos determinan el riesgo de que vivas más o menos el problema del aislamiento. Y vimos cómo la percepción de los sujetos variaba. Por eso hablamos de accesibilidad objetiva y subjetiva. La subjetiva es cómo lo perciben. Pero si miramos, esta es la objetiva, la podemos medir. Por eso tenemos que utilizar esa doble información para tratar de tener una evaluación acertada de la accesibilidad. Pudimos medir, percibir cómo los adultos mayores, las personas mayores, a través de una encuesta, el mal estado de las calles, en fin, una serie de variables que incidían en el aislamiento social. Pero también pudimos medir y cartografiar, en este caso lo hicimos a través de medidas y comprobamos sobre el terreno a través de medir la pendiente, etcétera, el incumplimiento de la normativa. Ambos mapas nos permiten la relación entre la accesibilidad objetiva y subjetiva y el aislamiento social. Os sugiero en vuestros estudios que implementéis ambas y no una parte, porque estaréis sesgando esa realidad. Otro tema es el tema de cómo nos estamos cargando la ciudad, sobre todo cuando crecemos de manera acelerada, tanto en Europa como en América Latina. Cuando hacemos una mala planificación y degradamos el entorno, perdemos el paisaje natural. Y ese paisaje natural nos habla de la desaparición de áreas verdes, el aumento de la contaminación, y no quiero deciros los efectos que tiene sobre el cambio climático. Por cierto, adelanto, el jueves hablaré sobre cambio climático, y si os animáis, yo estoy aquí otra vez, para que los invitados todos estáis. Bien, y es curioso, esto lo hicimos en Monterrey, una de las ciudades más grandes de América Latina, y que está completamente afectada. Y de hecho, esta mala planificación hace que cada vez la gente salga menos a la calle. O sea que si no cuidamos el paisaje, evidentemente también hay afectaciones. Un estudio que hice en Granada precisamente demostró cómo las personas mayores, dependiendo del lugar de la ciudad donde vivas, tendrán más o menos acceso a los servicios de salud. Y eso compromete su salud, su esperanza de vida, etcétera. Así que no todos. Es curioso, cuando se habla del código postal, pues ese influye más que el código genético a la hora de envejecer.
Así que tenemos que tener mucho cuidado y de hecho hay estudios muy interesantes. Me voy a ir 5 minutos, voy a ir rápido. Bueno, el tema de los transportes, los estudios que hemos hecho, por ejemplo, demuestran los problemas de accesibilidad, seguridad y confort y el tema de la capacitación. Y un tema que me parecía importante no dejar atrás, el tema de los entornos laborales. Hablamos de promover el envejecimiento productivo. Bueno, los arquitectos, urbanistas, tenemos que planificar, diseñar entornos para que las personas puedan trabajar más años de manera segura. Sin embargo, eso no se hace. Es curioso porque, por ejemplo, en Chile, más de la mitad de las personas mayores trabajan en empleos informales. Un estudio que hicimos nosotros demostró los efectos adversos que tienen. Descubrimos, por ejemplo, que muchos mayores, y esto fue un estudio que hicimos en Ciudad Juárez, México, tenían sobrecarga laboral, inseguridad, etcétera, y eso se relacionaba con efectos sobre los síntomas depresivos. Pero es que además lo que nos interesó ver es cómo podíamos corregir esto, por lo menos la parte de lo que se conoce, vimos, por ejemplo, medimos, por ejemplo, la intensidad de la luz. Muchos entornos laborales tenían deficiente iluminación, confort térmico, es decir, temperatura, distancia, todos esos factores incidían. Y es curioso porque el 13% de las personas mayores que trabajaban en ese estudio habían sufrido un accidente laboral. Tenemos que empezar a reflexionar en qué medida nuestros entornos están hechos para que vivamos y trabajemos más años. Bien, el último era el tema del cambio climático, pero por falta de tiempo os diré que las ciudades no están preparadas para el cambio climático y precisamente las personas mayores serán las víctimas más importantes para los próximos años. Y por cierto, hay un estudio muy interesante para esta ciudad que prevé pues, una muerte muy alta de personas mayores para los próximos años, así que tenéis que empezar a trabajar rápido y ya sobre este tema. Bien, voy a hablar de las estrategias adaptativas, me enrollo más de la cuenta, que es precisamente todo lo contrario, la necesidad de crear ambientes que promuevan la vida independiente. Eso sería un poco el concepto de entorno amigable, espacios que faciliten la libertad de movimiento, es decir, que faciliten los pilares de ese envejecimiento saludable, salud, seguridad, participación. Yo he estudiado, por ejemplo, el tema de la hipótesis de la proactividad ambiental, que donde las personas son actores de cambio. Esto es importante, la planificación, el diseño, tenemos que trabajar con ellos. Hay distintas estrategias de adaptación como la reubicación, el reacomodo, la accesibilidad, la atractividad, en definitiva, muchas de ellas. Yo, por ejemplo, recomiendo a mis alumnos y cuando trabajo el tema de analizar la planificación, los espacios desde la perspectiva de los atributos y funciones del entorno, ¿no? La accesibilidad, aspectos objetivos, accesibilidad, movilidad, orientación y funciones del entorno, aspectos subjetivos como el estímulo, mantenimiento. Ahí podéis ver algunos de los estudios que hemos recabado y esto lo hemos hecho en algunos proyectos que hemos desarrollado. Aspectos que ya conocéis, el tema de la accesibilidad tanto en espacios exteriores como interiores, el tema de la seguridad, muchos tipos de seguridad, habría que reflexionar sobre el tema de la seguridad, que a veces no se contempla, hay muchas más enfoques de la seguridad de los que uno puede plantearse, o el tema de la estimulación. Yo he trabajado precisamente con personas con deterioro cognitivo y es muy interesante a la hora de diseñar entornos amigables. Os recomiendo este enfoque porque sí es fundamental y a veces lo olvidamos. Voy rápido. Una propuesta de intervención que hemos desarrollado, por ejemplo, para ahora hacer un centro gerontológico que hicimos en San Nicolás, un municipio cercano. Bueno, pues desarrollamos primero, diagnosticamos las capacidades funcionales y cognitivas de los usuarios potenciales. 2, analizamos las redes de apoyo, que es algo fundamental de la gente mayor. Tercero, analizamos las capacidades y conocimientos y capacitación de los profesionales. Y cuarto, diagnosticamos ese entorno físico y social donde íbamos a implementar. Utilizamos sensores, hemos hecho estudios, por ejemplo, con drones, por ejemplo, para ver la movilidad de los sujetos a la hora de rediseñar una plaza, un espacio público para personas mayores. Hoy la tecnología es muy interesante. Hemos utilizado sensores ambientales para ver, sobre todo para la adaptación. Pensad que las temperaturas pueden incrementarse en los próximos años. Muchas plazas tendrán que adaptarse, muchas calles, etcétera. Hemos utilizado la realidad virtual con las personas mayores hoy y, por ejemplo, hemos utilizado mapas dependientes para ubicar, por ejemplo, las infraestructuras verticales que tienen una función muy importante para facilitar el acceso y la movilidad de las personas mayores en barrios que presentan una difícil topografía. El tema de implementación y evaluación, pues voy rápido, el tema de la optimización ambiental, y es muy importante ver en qué medida esos proyectos inicialmente amigables
han tenido esos beneficios potenciales, la satisfacción tanto para personas mayores, profesionales, etc. Dentro de las distintas cosas que se están haciendo está el cohousing, es decir, promover modelos residenciales que promueven la convivencia frente a la soledad. El tema, por ejemplo, de la movilidad del peatón. Esto implica aceras accesibles, cruces seguros, bancos adaptados, baños públicos, infraestructuras verticales, mayor conciencia de conductores o aceras adaptadas al clima. Como ya os he comentado, el tema es importante. Diseñar y adecuar los entornos, ya sea el transporte público, o promover nuevos modelos de movilidad, como por ejemplo la bicicleta. En Holanda y en otros países se está implementando entre personas mayores porque afortunadamente llegan con mejor estado. Un proyecto muy interesante que se ha llevado a cabo, por ejemplo, en París, en Helsinki, es el uso de la inteligencia artificial. Seguramente algún día lo veremos aquí en Santiago, y se ha utilizado para medir la gestión del tiempo de los semáforos, que reducía esa contaminación y además facilitaba la movilidad de las personas mayores. Es un tema muy interesante cómo la tecnología nos puede ayudar a movernos, sobre todo porque muchas veces los tiempos de los semáforos no se adaptan a la diferente movilidad y funcionalidad de la gente mayor. Voy muy rápido porque sé que Giovanni me va a dar con lo que tiene ahí. Y yo soy muy aprensivo a los dolores. Otro de los temas que he trabajado ha sido con el tema de las personas, que yo siempre recomiendo. Repito, va a haber cada vez más población con distintas demencias. Es importante trabajar esta cuestión. Y es curioso porque lo que descubrí fue que muchos médicos no saben la otra parte y muchos arquitectos y urbanistas no saben la parte. Creo que es importante establecer grupos interdisciplinares para empezar a promover entornos amigables para estos colectivos, ¿no? Es una parte importante. Bien, voy a ir rápido, voy a finalizando, y disculpad si alguna cosa queda, lo hablaremos ahí. Creo que es importante pensar que los problemas de la ciudad, en el fondo, lo que hemos visto es que en el fondo refleja la enorme desigualdad que hay en las ciudades. Es algo fundamental que agudizan en el fondo la vulnerabilidad de las personas mayores. Dos, que las ciudades amigables alientan esos estilos saludables que hablamos para ir más y mejor. Voy terminando. Las viviendas deben ser amigables y flexibles. Repito, creo que es importante erradicar ese concepto de envejecer en el lugar. Quizás haya que pensar temas o estrategias como la reubicación. El tema de los espacios públicos amigables, que fomenten el contacto con la naturaleza, que incentiven la interacción social, que impulsen las actividades de la vida cotidiana y que se adapten al cambio climático. Es una cuestión importante. O el transportes públicos amigables y sostenibles. Y eso nos habla no solamente para reducir la contaminación, sino hablamos también de distintos nuevos modelos de movilidad, porque además reducen la desigualdad. Cuando tú, una persona mayor, que Giovanni, su trabajo me parece muy interesante por eso, habla de otras cuestiones que muchas veces no se tienen en cuenta. La movilidad, el acceso a otros espacios te permiten y te dan oportunidades que muchos mayores no tienen en la ciudad. Mira, este ejemplo me gusta, el tranvía de Bilbao, porque unir tecnología y verde es algo fundamental. Así pienso que tienen que ser las ciudades verdes, accesibles, y hay muchos modelos de transporte. Y no son caros realmente, como uno puede pensar. El tema de las ciudades amigables con la demencia. Repito, creo que es algo que no está suficientemente abordado en las facultades. Y el tema del cambio climático, que es un tema que yo trabajo en lo personal y que creo que es algo fundamental para los próximos años. El tema de la participación inclusiva de las personas mayores. Y por último, es fundamental crear grupos interdisciplinares o incorporar nuevas teorías y metodologías. Bien, muchas gracias. Estoy a vuestra disposición. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el tema. No, muchas gracias, Diego. No, y perdona la presión por el tiempo, pero justamente para seguir la conversación, invito a pasar a de personas que desde diferentes perspectivas abordan algunos de los muchos desafíos que ha planteado Diego en su presentación. Se invito a pasar a Geraldine Herman, que es arquitecta, doctora en urbanismo y planificación, profesora en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, investigadora de CEDEUS, y que trabaja justamente en entorno construido, movilidad peatonal, ciudades saludables y envejecidas. También invito a pasar a Sara Caro, que es asistente social, doctora en psicología, profesora en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, investigador del Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento UC, y también trabaja en temas de políticas públicas para personas mayores, servicios sociales con perspectiva territorial y compromiso cívico de las personas mayores. Y
también nuestro tercer comentarista, Jorge Díaz, que es presidente del Consejo de Dirigentes Sociales del Adulto Mayor e integrante del COSOC del Instituto Nacional de Derechos Humanos, del Instituto de Previsión Social y del Consultivo Nacional del Servicio Nacional de Adulto Mayor y encargado nacional del Programa Participación Ciudadana de Cáritas Chile. Así que agradezco por su disponibilidad y lo invito a pasar, sentarse acá. Yo estaré haciendo un par de preguntas, pero son una excusa más que nada para seguir conversando, sin apuro de cronómetro. Me falta la silla, No, pero yo puedo estar de pie. O quiero una silla más cómoda, este va lo playa. Bueno, que la idea es... Ah, bueno, gracias. Ya, vamos. Suena un poco raro, sí. Bueno, con la idea de partir comentando un poco algunos de los muchos estímulos e ideas de la presentación de Diego, quiero empezar dando la palabra a Geraldine y a partir de su conocimiento y de su trabajo, también tiene mucha investigación, digamos, con este enfoque. Le quería preguntar un poco en tu mirada, tu perspectiva, cuáles son los desafíos que enfrentan los espacios públicos de la ciudad y los sistemas de transporte justamente frente a una población que está envejeciendo. Ahí Diego mostraba algo en su presentación, pero quería dejarte esa pregunta siendo un tema que has trabajado ampliamente. Muchas gracias por la presentación, muy interesante, de verdad, se agradece. Bueno, un par de reflexiones, quizás también desde las propias investigaciones. Yo he hecho varias entrevistas caminando con personas mayores en barrios centrales en la ciudad de Santiago. Como tú decías, pensar con técnicas cualitativas, con cierto sesgo en la población, me temo. En fin, normalmente trabajo con personas mayores autovalentes, ¿no? Y ahí preguntarles básicamente a las mismas personas mayores cuáles son las barreras que enfrentan principalmente en el espacio público. Y muchas se condicen con lo que tú presentabas, y ahí siempre también quizás es interesante relevar aquellas que son quizás más locales, ¿no? Y que tienen un poco que ver con la cultura latinoamericana y los problemas que también tenemos en Latinoamérica, que básicamente yo diría que se asocian con las tremendas disparidades que tenemos, que yo creo que en tus casos aparecen, pero en nuestros casos son realmente dramáticas. Y finalmente temas de seguridad, y ahí quizás parto, porque es súper interesante lo que te dices, claro, para las personas mayores en el espacio hay muchos miedos. Por supuesto está el miedo a la delincuencia, ¿ya? Pero también está el miedo a la caída, ¿no? Y ahí nuestras veredas tienen un grave problema. Realmente nuestras veredas son muy malas en muchos lados, en otros lados ni siquiera existen, o no están pavimentadas, están llenas de hoyo. No tenía el dato, pero por ahí unos hospitales públicos tenían datos de cuántos accidentes ocurren en las veredas y es mucho más alto que en Europa, ¿ya? Me acuerdo que en Inglaterra me contaban de los municipios que muchas de las veredas están arregladas porque no quieren que los demanden, ¿ya? Aquí en Chile tenemos mucho hoyo y se generan muchas. Claro. Lo que pasa es que tiene que hacer la foto, tiene que ir el policía, y entonces el ayuntamiento tiene que sufragar. ¿Os imagináis eso aquí? Sí. Vaya la policía, le hace la foto. Yo me caí en Granada, por ejemplo. Claro. Dando un curso, caí en una. Claro, hay mucho miedo a acoso también de las mujeres, ¿ya? Y de mujeres mayores también, ¿no? Mucho miedo a ser atropellado. Bueno, eso es común en todo el mundo, pero acá, pese a que tenemos la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, no se respeta mucho y ocurren hartos accidentes y hay mucho temor ahí. Temor a la desorientación, temor a desastres socionaturales, también está apareciendo. Ya tuvimos incendios terribles, ¿no? Sabemos. Entonces, en ese sentido, tenemos estas disparidades y cuestiones que tú mencionabas que son fundamentales, mejor accesibilidad universal, correcto. Me gustó eso, la importancia que tú le das al paisaje natural. También acá todo el rato aparece el árbol como un elemento clave y sobre todo frente al cambio climático. O sea, caminar por Santiago en verano sin un árbol es tremendo, ¿ya? Y yo creo que puede generar daño. Yo creo que una barrera tremenda. O sea, hay también estrategias de arborización en la ciudad, son súper importantes. Baños públicos, eso acá surge todo el rato. Estaba pensando en el tema de accesibilidad. Hay muchas personas cuyo radio está limitado por la distancia a un baño público. En Inglaterra tenían unos programas bien bonitos que era como, y bueno, y falta asientos, perdón, también.
volviendo a este programa en Inglaterra que estaban tratando de que era como préstame tu silla. En pequeño comercio local que prestaran una silla para que las personas mayores pudieran descansar. ¿Ya? Otra cosa, estaba hablando acá con la Caro, tremenda en Chile son los tiempos semafóricos. ¿Ya? Las grandes calles se convierten en verdaderas barreras porque nuestros semáforos están programados con 0,9 a 1,1 velocidades, digamos, metros por segundo, y eso es muy rápido, muy adultocéntrico, ¿no? Y es algo, entonces, siempre decimos, tenemos pocos recursos. Bueno, ¿qué podemos hacer en Latinoamérica para mejorar el ambiente? Cambiemos los semáforos. Eso es voluntad política, ¿ya? Y evidentemente va a ralentizar el tráfico vehicular, pero eso deberíamos hacer, y acá desde CEDEUS estamos realmente tratando, empujando que eso ocurra, ¿no? 0,5 metros por segundo, no sé cuál es la velocidad en España, tengo entendido que es por ahí. Por ejemplo, la normativa dice que tiene que ser mínimo 9, Ujú. o sea, 9 segundos por metro, Ujú. pero yo lo que creo, y es importante tener en cuenta, teniendo en cuenta que estamos ya en el siglo XXI y existe esa tecnología, ya habéis visto el caso de Francia, París, por ejemplo, ya lo han implementado, utilizar la tecnología para que los semáforos se adapten. Ellos tienen cámaras y captan las características del sujeto. Y en base a eso, el tiempo varía. Si lo implementáramos aquí en Santiago, realmente la gente podría tener la capacidad de adaptarse mejor. Ah, o sea, realmente que sí podemos utilizar la tecnología y entonces podríamos lograr que los semáforos, no, yo creo que más que cambiar el tiempo, que también, es que los semáforos se adaptaran a las características de los peatones. Ujú. Si, imagínate una persona mayor con un andador, que yo creo que es importante plantearlo. Una parte de la gente mayor va con un andador. Imaginaros lo que puede tardar una persona con andador en cruzar un semáforo, ¿no? Entonces yo creo que en los próximos años estoy seguro que lo vamos a ver. Sí, hubo un intento en Chile en hacerlo en Puente Alto con pulseras, quizás ahí tú te puedes referir, que igual fue dificultoso, ¿no? Ahí, pero en fin, yo creo que en Chile tenemos que buscar muchas soluciones también de bajo costo por las restricciones presupuestarias que tenemos. Yo me acordaba, por ejemplo, Peñalosa recomendaba, bueno, las luminarias, demos vuelta a las luminarias desde las calles, desde las calzadas hacia las veredas, o sea, en búsqueda todo el rato de cuestiones, digamos, de bajo costo. También muchas conductas sociales, ¿no? Uno cuando en Chile muchos barrios se transforman con una velocidad muy rápida, una verticalización muy agresiva, y también ahí hay una pérdida de familiaridad, de gentrificación, de expulsión de personas mayores que también se observa, ¿no? Y como bien mostraba Giovanni, en el pericentro tenemos muchas personas mayores. Hay conductas totalmente violentas también en el espacio público. Las personas mayores relatan que hay gente que las apura, ya, pues apúrate, sale del paso. También se sienten muy, entre comillas, presa fácil de delincuentes, y en Chile se observa muchas veces, sobre todo en barrios más vulnerables, realmente toques de queda autoimpuestos. ¿Ya? Muchas personas mayores no salen después de ciertas horas porque a esa hora los narcos se despiertan y salen a la calle. ¿Ya? Entonces, es bien terrible pensar cómo el espacio público pierde accesibilidad por conductas antisociales que son claramente un mayor problema en los barrios más vulnerables. Desde los instrumentos, yo creo que, bueno, todos saben, la planificación urbana sigue estando muy orientada al automóvil, como tú bien señalabas. Desde ahora que vienen las elecciones municipales, me encantaría escuchar a los futuros candidatos, a los candidatos actuales, perdón, y eventuales futuros alcaldes hablar de mejoramientos de veredas, de mejoras de cruce, ¿no? De inversión de todos estos fondos regionales, fondos serbios, fondos municipales, cambiar ahí un poco el paradigma y el enfoque. Y bueno, y también está la ley del aporte al espacio público, que básicamente, digamos que inmobiliario, que hay un plan de mejora del espacio público a escala comunal y que después, a medida que haya inversión inmobiliaria, digamos, fondos se destinen a esas mejoras. El problema que tenemos creo que 5 o 6 de estos planes elaborados a nivel de municipios en Santiago, y el otro problema es que igual requiere de actividad inmobiliaria. ¿Y dónde hay más actividad inmobiliaria?
en los barrios con más recursos. Entonces, al final, todo siempre termina la tremenda disparidad y inequidad que tenemos entre las comunas, que realmente hay comunas que tienen 8 veces más ingresos que otras. Entonces, tenemos ahí un drama en Chile. Gracias, Geraldine. Sara, pensando en cambio en tu experiencia como con las dimensiones como más sociales del envejecimiento, la participación, desde la investigación, desde también la elaboración de instrumentos de política, quería preguntarte por algo bueno, que complementa quizá lo que comentaba Geraldine respecto como a las dimensiones como más espaciales de la ciudad y preguntarte cómo un poco los efectos, ¿no? que pueden tener estas ciudades amigables o no amigables con las personas mayores para y con, sobre todo, las personas mayores, y preguntarte cómo, a partir de tu experiencia, lo que has podido ver, cómo eso puede fomentar la participación activa de las personas mayores en sus comunidades. Gracias, Giovanni. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Muy, muy interesante y también contenta de que tengamos este espacio tan interdisciplinario, ¿no? Tú lo ponías ahí en la lámina. Tenemos tanto que podemos hacer desde la planificación urbana y en general el trabajo social, las ciencias sociales. Y quiero quedarme justamente con la última idea que pone Geraldine a propósito de la desigualdad en nuestros barrios principalmente y lo poco amigables que son en ese sentido, en general con las personas de todas las edades, pero a propósito del envejecimiento, lo que estamos viendo con las personas mayores. Y Giovanni hace esta pregunta por la participación, que es una gran pregunta y muy difícil de abordar hoy día con los niveles de desigualdad que tenemos, con lo rápido que se están transformando los barrios, especialmente los procesos de verticalización que tú ya señalabas, y que también nos han llevado a que barrios que tradicionalmente eran bueno, en gerontología ambiental se habla mucho del estatus de los barrios, ¿no? Y tú también lo rescatas en tus trabajos. Justamente hay muchos barrios en nuestro país que se han ido convirtiendo en barrios de menor estatus, que si en algún momento tuvieron un valor patrimonial, sociohistórico, de identidad o de la historia del propio lugar, hoy día han perdido harto de eso. Son principalmente las personas mayores, como sabemos, las que se quedan viviendo ahí. Por lo tanto, lo que han utilizado como estrategia principalmente es retraerse a sus viviendas, dejar de compartir en el espacio público y el aumento de la sensación de temor en estos barrios también ha contribuido a esto, ¿no? Pero probablemente también nos está faltando todavía la mirada a lo mejor más desde el ámbito de la gerontología comunitaria respecto de la capacidad de las personas mayores para adaptarse a todos estos cambios y también cómo podemos potenciar a propósito de las intervenciones esta capacidad de agencia que ellos tienen y que han desplegado a lo largo de su vida y que les ha permitido sobrevivir y seguir vinculándose en los entornos a pesar de todos estos cambios. Y probablemente para ellos también la pandemia ya fue una forma importante de adaptarse, de reinventar su vida cotidiana. Hoy día están volviendo a participar del espacio público, de las actividades presenciales, con mucha más frecuencia y con mucho más interés que personas más jóvenes. Por lo tanto, eso nos vuelve a hablar probablemente de cómo usan sus estrategias para adaptarse a todos estos cambios y eso nos podría llevar a también poner el foco más bien en aquellos elementos que tienen que ver con fomentar vínculos entre las personas de distintas edades, por supuesto, no solo entre las personas mayores, para un poco poder mitigarle el impacto de la barrera del temor, de la desigualdad, de hoy día la contaminación en términos acústicos que también está generando en muchos barrios de Santiago, seguir replegándose al ámbito privado. Y eso probablemente también nos podría ayudar a tratar de propiciar nuevas relaciones que nos permitan que los barrios vuelvan a tener una convivencia, una participación o al menos una presencia más importante de personas como tú hace algunos años, ¿no? Porque es probablemente es muy dramático también para uno ver en algunos barrios lo que tú señalabas
que muy temprano en la tarde los espacios públicos ya están vacíos, ¿no? Las plazas, las ciclovías, en comunas de Santiago Poniente, de Santiago Centro, hay todavía como decías tú, un toque de queda que es más bien autoimpuesto, ¿no? Desde la incertidumbre, desde la desconfianza. Y lo otro que quería señalar, a propósito de las reflexiones que comparten ustedes y de lo que nos presenta Diego, es la invisibilidad también de los entornos rurales, ¿no? Y ahí tenemos, por un lado, tenemos mucho desconocimiento todavía respecto de cómo va cambiando el envejecimiento, en realidad ni siquiera llegando todavía a los entornos rurales, sino que en entornos que todavía están en una etapa de transición, em, que, que van hacia una gradiente más rural. Y podemos pensar en las provincias que están cerca, la provincia de Santiago, cómo ya cambia toda esta expresión del espacio público. Y sabemos que estos niveles de desigualdad se acrecientan, ¿no? En términos de género, de discriminación, de malos tratos, y también lo podemos ver en las tasas de suicidio de las personas mayores en esos entornos. Entonces, también ahí la discusión es tan distinta, ¿no? O sea, necesitamos una mirada tan distinta respecto de esta misma propuesta que planteaba en un momento Ciudades Amigables, porque estas mismas dimensiones no son en lo rural, ¿no? O sea, la seguridad no es la seguridad que plantea en su momento la OMS, el transporte no es el transporte que plantea en su momento la OMS. En la mayoría de esas dimensiones, los entornos rurales necesitan otra mirada y otras categorías. Y con esto ahora sí voy a la pregunta de Giovanni, perdón, pero es que me quedé pensando bueno, en toda esta reflexión que aparece a propósito de lo que plantea Diego. Em, y, y volviendo a la idea de la participación, en algún momento tuvimos, como decías tú, fue muy contradictorio que tuviéramos mucho interés en algún momento como desde los municipios y los gobiernos locales para plantear la expresión de interés para ser parte de la red de ciudades amigables. Para muchos municipios del país se convirtió en una oportunidad real de mejorar el entorno especialmente, ¿no? Y ahí la expresión de interés iba más por ese lado, pero la primera etapa pedía justamente del protocolo de Vancouver, pedía levantar un diagnóstico de necesidades, ¿no? Y ese diagnóstico establecía metodológicamente que tenía que ser un diagnóstico participativo. Pero cuando fuimos a sistematizar los diagnósticos que se alcanzaron a realizar en algún momento en nuestro país, el espacio había sido significativamente participativo en términos de número, ¿no? Había alta presencia de personas mayores que participaron de esos espacios, se involucraron y que establecieron propuestas, porque además lo interesante de la metodología era que en último término las personas mayores tenían que proponer también soluciones respecto de estos vacíos que identificaban o estos obstáculos. De manera transversal, la dimensión del transporte era siempre la más importante. Por un lado, vinculada al acceso y a la disponibilidad de transporte, pero también justamente por el edadismo que tú señalabas antes, ¿no? Por todas las conductas o comportamientos que tienen una expresión de maltrato y de discriminación por edad. Y ahí de nuevo volvemos a lo crítico de los entornos rurales porque finalmente el transporte no está institucionalizado, no está estandarizado y el movimiento de las personas está cooptado por gremios muy pequeños con mucho poder en ese sentido, incluso para fijar tarifas o para fijar frecuencia. Em, y mi punto iba a que fue un espacio participativo, pero pasa lo que tú señalabas, que en términos metodológicos había mucha diversidad respecto de cómo los equipos aplicaban esa metodología que si bien estaba establecida, habían algunos lineamientos. Finalmente nos dábamos cuenta de que probablemente la falta de experiencia o de herramientas o de relacionamiento de los equipos con las propias personas mayores, en su diversidad también de territorios, de zonas del país, dejaba una indeterminación muy grande a cómo aplicar estas metodologías. Entonces, si establecía, por ejemplo, que había que hacer un mapa de actores, desde las distintas disciplinas podíamos entender a lo mejor énfasis muy distintos respecto de lo que es un mapa de actores, por ejemplo. Y eso después arrojaba que los resultados de esos diagnósticos, uno fueran muy ricos, por ejemplo, en información, en
identificar actores, en vincularse con ellos, en establecer propuestas, y otros, por el contrario, muy pobres, y deja la gran pregunta de si esa pobreza, por ejemplo, de esos instrumentos es realmente lo que pasa en los barrios, o tiene que ver con que no supimos aplicar la metodología, no supimos levantar la información. Pero luego lo más grave de eso probablemente es que como país quitamos el financiamiento a la iniciativa de Ciudad Amigables. Por lo tanto, todos esos diagnósticos se realizaron, se levantó una cantidad de información importante donde las personas mayores se involucraron en primera persona, y participaron de eso, hicieron estas propuestas. Y la gran pregunta que queda es: ¿qué pasó después con eso? Si las personas que participaron saben que la iniciativa no siguió funcionando porque no hubo financiamiento, que solamente aquellos municipios, como es lo que hace Peñalolén, que hablábamos antes con el Nico, solo aquellas iniciativas donde hay un financiamiento municipal han podido seguir implementando algo de lo que apareció en ese diagnóstico. Entonces pongo este ejemplo porque la pregunta por la participación, en realidad, creo que necesitamos volver a ponerla en las instituciones, en la normatividad y en nuestro desempeño profesional, antes que ponerlo en las personas mayores, porque todo sigue indicando, y bueno, ahí don Jorge va a hablar más de eso, pero todo sigue indicando que las personas mayores siguen siendo un grupo muy participativo, con mucho interés en participar, ya sea de organizaciones o de otros espacios, y por lo tanto, siempre que les convoquemos van a participar, pero la gran pregunta que nos queda es el para qué los estamos invitando a participar. Si queremos que se sigan cautivando, especialmente pensando en las generaciones que venimos a continuación, ¿no? O sea, las personas de 50, de 55, son personas que en su mayoría no participan como participan estas personas mayores, ¿no? Y la mayoría de nosotros tenemos una participación que no tiene nada que ver con lo que hicieron nuestros abuelos o nuestros padres. Por lo tanto, también tenemos que pensar estos entornos para nosotros. O sea, si hoy día las personas mayores participan de lo que ellos mismos fueron configurando durante tanto tiempo, como hábitat, como barrio, como comunidad, y nosotros hemos configurado algo tan distinto, no sé cómo vamos a, obviamente no tengo la respuesta, porque de lo contrario no sería tan interesante la conversación, pero creo que parte de los desafíos que tenemos, al menos en términos interdisciplinarios, es poder lograr ese espacio de materializar espacios de intervención, de políticas, de proyectos que puedan concretarse en una nueva forma de relacionarse en estos espacios. Porque al menos la impresión con la que nos hemos ido quedando, sobre todo con mayor razón después de la pandemia, es que en realidad tenemos espacios muy poco amigables para el envejecimiento como proceso a lo largo de la vida, y sobre todo para personas mayores, mientras más añosas, más difícil. Eso quiero señalar. Gracias. Gracias, Sara. Y bueno, hay muchos temas, lo que comentaban Geraldine y Sara, que se podrían seguir en varias conversaciones, algunos del tema de seguridad, pero vamos a tomarlo en una conversación, un proyecto que estamos terminando sobre ese tema. Pero ahora quería pasar la palabra a Jorge, justamente un poco tomando el último que comentaba Sara sobre la participación de personas mayores, pero quizás desde otra perspectiva. Y preguntar un poco, te quería preguntar un poco cómo ves los aportes que pueden hacer las personas mayores para la construcción de ciudades amigables, y si efectivamente los espacios que se abren o espacios que se exigen quizá también desde abajo logran efectivamente incidir en las decisiones que se toman y en las acciones que se van desarrollando. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. Mira, voy a tratar de ser breve. Lo primero, y después aterrizando en la respuesta a la pregunta. A mí me cuesta, por las desigualdades económicas que tenemos, de pensar en ciudades. ¿Ya? Para mí, claro, si uno no tiene un sueño, si uno no tiene una perspectiva grande, uno dice, ¿para qué? Pero el tema de, más bien, yo pienso desde lo local, desde el barrio, desde quizás hasta la comuna nomás.
pero de ahí a una ciudad, pongo el primer caso, no es lo mismo una persona mayor de, no sé, de 80 años viviendo en Ñuñoa, teniendo el Parque Juan 23, teniendo, no sé, las plazas, los áreas verdes ahí, que una persona mayor, no sé, en Bajo de Mena de Puente Alto. Entonces, primero, hay una gran desigualdad y discriminación. ¿Ah? Y por eso que me cuesta la palabra ciudades amigables. Segundo, yo veía con una cierta criticidad también a este programa impulsado por Senama, a que se refirió Sara, de, no sé, yo creo que de los 345 comunas del país, me parece que fueron como cerca de 80 las que tuvieron convenio con Senama para desarrollar estos diagnósticos. Pero después del diagnóstico, ¿qué? ¿Cómo, qué solución le vemos? Falta de alumbrado público, mejoramiento de veredas, más plazas, más parques, más transporte, mejor salud. Y ahí las comunas quedaban, no tenemos mayor inversión para eso, en fin, ya tenemos nuestras prioridades de programas comunales, políticas, qué sé yo, por lo tanto, les faltaba el recurso para poder entrar a un mejoramiento. Tercero, yo creo que el tema de las expectativas de vida. Mira, la semana pasada participé en un lanzamiento del libro 100 años de la seguridad social acá en Chile, 1924 a 2024. La esperanza de vida en el 1924 eran 54 años. Y hoy día estamos 81 años. Y tal como lo expresó el profesor, en el 2050 van a ser alrededor de unos 85 años la esperanza de vida. Entonces, ¿cómo tener esa mirada hacia adelante si nos vamos a encontrar con esa esperanza de vida, con esa cantidad de personas mayores, y cómo país podemos de alguna manera ir pensando en acomodar la diferente desde educación, trabajo, pensiones, salud, para esas expectativas de vida. Entonces, yo creo que es un dilema que tenemos como país y que yo creo que nos cuesta todavía proyectarnos hacia allá. Hoy día la participación social, tal como ha señalado Sara, la mayor organizaciones sociales la vemos en las personas mayores, donde hay mayores clubes, mayores organizaciones, más que los militantes de los partidos políticos, de centros culturales, de las diversas cosas. La participación de las personas mayores es la mayor organización que tenemos en la sociedad civil, ¿ya? Y ahora, si uno, por ejemplo, yo como presidente de una colectividad, de este consejo de la sociedad civil, pucha que cuesta convencer a las demás organizaciones, cuando no sé si te han escuchado, la CUPENCHI, la UNAP, la Mesa Defensora de los Derechos de las Personas Mayores, oye, pongámonos de acuerdo en un decálogo, 10
puntos. Bueno, si no son 10 puntos, en 6, en 5, en 4, en que ustedes transmitan esta necesidad, nosotros esta, ustedes también esta, pero no, porque el caudillismo que tenemos, cada organización, al final también es donde encontramos la mayor atomización de organizaciones y por lo tanto darle realce a la participación de las personas mayores cuesta. Entonces, ahora, es cierto, ustedes van a cualquier invitación que desarrollen alguna organización de personas mayores para pensar en las personas mayores o pro de las personas mayores, van a estar. Pero el tema también es hasta qué punto esa participación realmente después va a ser vinculante con las decisiones políticas o públicas que se tomen allí en el barrio, lo que sea. Por lo tanto, yo creo que se ve muy delimitado. Y la última cuestión nomás, que me quedo dando vuelta, no huerta, sino vuelta, el tema de la reubicación que hablaba el profe, de la vivienda. Es cierto. Cuando una pareja joven queda a cargo del papá, la mamá, ya tiene niños, o aunque vivan solo con el papá, la mamá, y ya el papá, la mamá, con ciertas dificultades físicas, que comienza el tema de la demencia o cualquier enfermedad funcional, uno dice, pucha, saquémoslos de la casa para poder nosotros, como pareja, como familia, vivir de mejor manera, ¿ya? Pero llevarlo a un establecimiento de larga estadía, hoy en nuestro país estamos hablando de 1,5 millones por lo menos. Entonces, también no cualquier familia puede hacer eso. El domingo nomás fui a ver a un amigo muy querido que está ahí en Providencia, en el bosque, qué sé yo, en una casa. Claro, la familia lo sacó de su casa, pero estaba él en otro espacio donde los baños eran adaptados para la persona mayor, que tenían kinesiólogo, tenían enfermera, tenían todas las comodidades. Pero él me decía, mira, me siento solo aquí, me siento solo, angustiado, sin esperanza, en fin. Entonces, el tema de la reubicación para mí tiene mucha interrogante. Eso. Mira, voy a comentar una cosa precisamente sobre el final. Muy interesante todo lo que comentáis. Uno de los problemas que cuando he trabajado con algunas asociaciones y con residencias es, desgraciadamente, tanto los arquitectos como los empresarios, que ya sabéis, cada vez hay más empresas y fondos de inversión dedicados al tema del envejecimiento y la construcción de residencias, porque, repito, la población va a envejecer y cada vez, os lo garantizo, es un negocio seguro. O sea, no hay ninguna residencia en España que no tenga una demanda de plazas. Y en Chile va a pasar igual. Cualquier residencia va a tener siempre demanda. El problema es que seguimos haciendo residencias como hace 50 años. O sea, la concepción, ese es el problema. Muchas personas, yo he estado haciendo estudios en residencias, muchas personas mayores, coincido con lo que se ha comentado, se sienten solos. Eso es un fracaso literal de la manera de institucionalizar a las personas. Porque ese es el primer requisito. Cuando hablaba de un modelo de hacer entornos amigables, el primer requisito es que la persona no se sienta sola. Pero tenemos, yo digo, si os invito a ir a residencias, es la manera más fácil de aprender,
es muy triste, pero realmente muchos mayores manifiestan estar solos. Y además, dependiendo si la residencia es grande o tiene distintos niveles, os vais a dar cuenta que en el segundo nivel, si tiene varias plantas, arriba están los autónomos y en la primera planta suelen estar las personas dependientes con ya grado. Y lo único que te das cuenta es la manera tan errónea de enfocar el diseño de la residencia, la manera en cómo se trabaja con ellos. Creo que es un grave error y eso es una cuestión muy importante que tenemos que solventar. Creo que hay modelos que se están trabajando que nos habla primero de residencias muy pequeñas, donde lo primero que se tiene que trabajar, y por parte de los profesionales que trabajan en residencia, es la convivencia. Yo creo que eso es algo fundamental que yo quería destacar. Creo que es un error. Seguimos haciendo lo mismo. Y os pongo un ejemplo. Mira, es tan importante cómo se está trabajando ahora. Hay un ejemplo de una residencia que tuve la oportunidad de ver, además con el arquitecto que la diseñó. Fui a Barcelona, a las afueras de Barcelona, hizo una residencia y una guardería con espacios comunes. Entonces las personas mayores que están allí están en contacto con los niños. Esa es la filosofía de esa empresa. Y es interesante porque ellos se sienten válidos, trabajan acompañando a los niños. En definitiva, mantienen más su autonomía. Por eso digo que hay que explorar nuevas maneras de hacer espacios amigables. Y entonces, todo lo que habéis comentado me parece que hay que subrayar y que avanzar en ese campo. Sé que hay muchísimos desafíos, bueno, que han surgido un poco de todas las intervenciones, pero justamente un poco retomando, ¿no? Este último ejemplo de generaciones que se encuentran y para pasar a la última pregunta, los desafíos adicionalmente a, en un minuto, responder la pregunta que le tenía para cerrar esta conversación sobre justamente las ciudades amigables. Si podemos tener ciudades amigables que sean también ciudades sostenibles y que lo sean no solo con las personas mayores, sino para todas las generaciones. Si les parece, vamos, Geraldine, Sara, Jorge y cerramos con Diego. Recuerden el desafío de un minuto. Ya, voy a ser bien breve. Me gustó mucho lo que dijo Jorge, barrios amigables, ¿no? Claramente nuestras ciudades son muy tan desiguales, hay tanta disparidad y muchas son muy grandes también, de que yo creo que lo que buscamos son barrios amigables con la vejez y a su vez barrios saludables. Y yo creo que la sostenibilidad, la intersección es justamente que lo que se busca es la movilidad activa en ambos paradigmas, y yo creo que hay que todo remar en esa dirección en el contexto de la emergencia climática, que es el mayor desafío sin lugar a duda que estamos enfrentando a nivel global. Yo también creo que es posible que tengamos entornos que sean más amigables con todos nosotros, en realidad, con las personas de todas las edades, con quienes estamos envejeciendo y con quienes ya son mayores. Creo que el desafío está, como dice Geraldine, muy enmarcado por toda la emergencia climática. Y ahí viene también la urgencia respecto de la vivienda, ¿no? O sea, cómo vamos a resolver o cómo estamos resolviendo la crisis de vivienda en términos de infraestructura, de disponibilidad de viviendas, y en el caso de las personas mayores, justamente cómo están viviendo y cómo van a seguir viviendo, ¿no? Si van a seguir viviendo en residencias, como lo último que señala Diego. Justamente tenemos lista de espera en todas las residencias y tenemos una tremenda diversidad de cómo viven las personas mayores en las residencias. En toda esta discusión no la abordamos, ¿no? O sea, como que ni siquiera llegamos a conversar respecto de cómo las personas que viven en las residencias conviven o interactúan con el espacio. La mayoría no lo hace. Y también respecto de vivienda, creo que es súper importante poder explorar algunos modelos o experiencias de viviendas compartidas. O sea, creo que tenemos condiciones para recuperar edificios o recuperar espacios físicos, infraestructura que podamos habilitar para convertir en cohousing, y que podamos pensar ahí en incorporar también ciertas trayectorias con altos niveles de desigualdad, ¿no? Personas mayores, personas que viven en la calle,
niños con altos niveles de vulnerabilidad. O sea, creo que ahí la crisis de vivienda está afectando a varios grupos de la población y tenemos infraestructura que no estamos ocupando y que se va convirtiendo en espacios deshabitados. Yo pienso dos elementos. Desde mi punto, el más importante, que para enfrentarlo, primero tiene que ser tener una visión de país en torno a esto. O sea, cómo primero a niveles ministeriales, el SENAMA se coloca a la cabeza, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Desarrollo Social, Transporte. O sea, si cada uno de los entes ministeriales piensa por sí solo, yo creo que no se va a poder responder a este gran desafío de una mejor calidad de vida y sostenible. Segundo, la labor que juegan ustedes también como academia. O sea, cómo también pensar en estas ciudades del aporte que la academia le hace al país, la empresa le hacen al país, en fin. Yo creo que hay que tener una visión de conjunto. En términos separados o individual, yo creo que no vamos a avanzar mucho. Y lo segundo, yo vuelvo a plantear, más allá del tema, uno dice, ¿cuál es la mayor preocupación para los adultos mayores? Si les preguntamos aquí, no, que la pensión, que la salud, puede ser espacio recreativo, ¿no? Yo creo que el gran miedo de las personas mayores, o yo también como persona mayor, es el tema de enfrentar los últimos años en la soledad. ¿Ya? Y yo creo que es algo que no está visibilizado, sino invisibilizado en términos de eso. Y si no respondemos a eso, también va a ser con muchas dificultades este envejecimiento acelerado que estamos teniendo como país. Eso. Bien, aunque me enrollo mucho, voy a ir por un minuto antes de que me pegue Giovanni. Yo lo que tengo claro es, y lo que he ido aprendiendo, he aprendido esta tarde muchas cosas, agradezco al resto de ponentes sus interesantes reflexiones. Creo que es importante tener en cuenta que desgraciadamente, coincido, no se sigue pensando en el envejecimiento. Es un tema tabú. Realmente se habla de hecho, tenemos hasta el Día del Adulto Mayor. Cuando hay un Día del Adulto Mayor o de la persona mayor, es que vamos mal. Seguimos desterrando el tema del envejecimiento de las facultades. Y eso hace que realmente no estemos abordando uno de los grandes retos. Los tres grandes retos del siglo XXI van a ser el tema de las ciudades, el tema del cambio climático y el tema del envejecimiento. Y lo seguimos desterrando. Es curioso, los objetivos del milenio, en el fondo el envejecimiento está ahí, vinculado a todos ellos. Sin embargo, el tema no se ve de manera transversal. Es curioso, la sostenibilidad aparece en los manuales, los chicos lo empiezan a ver en todas las carreras, ya sea desde periodismo hasta arquitectura o la que sea. Sin embargo, el envejecimiento no. Cuando es el gran reto a abordar. Y yo creo que es una cuestión errónea. Estamos haciendo una sociedad menos sostenible precisamente porque uno de los pilares más importantes que explicarán el futuro de nuestra sociedad está completamente opacado, omitido, no solamente en los medios de comunicación, sino en la academia. Yo creo que habría que reflexionar y os animo a los alumnos a acercaros a este tema, que repito, todos mis alumnos, yo lo digo, todos aquellos alumnos míos de posgrado que se han dedicado a eso les ha ido bastante bien, así que os animo ahora, porque es un tema, repito, con muchísimo futuro. Hay muchísimo trabajo. Sí, bueno, nos queda mucho por conversar, sobre todo si se trata de ver el cruce justamente entre cambio climático, ciudades y envejecimiento. Pero el jueves tenemos una primera aproximación, pero por ahora agradezco muchísimo a todos los asistentes, a Jorge Díaz, Sara Caro, Geraldine Herman y sobre todo a Diego Sánchez González por esta conversación que lo invitamos a seguir en un café que creo debería quedar algo detrás de la cortina.
Y además, muchas gracias. Los dejo invitado, como ya decía Diego, a la siguiente presentación el día jueves, siempre a 13, sobre envejecimiento y cambio climático. Gracias.